Pero ahora ya, digamos, ya no hay pleno, después que te has ido de la megacomisión, ¿cómo has visto las cosas ya mirando hacia atrás en este trance de la comisión que quiere investigar al presidente de la nación? Bueno, yo quisiera dejar claro en primer lugar de que yo no he intervenido en ninguno de los dos debates, ni he votado en las ocasiones en las que se ha discutido la conformación de la comisión investigadora de los presuntos delitos cometidos en el gobierno de Alan García. Tampoco he firmado la moción, no hay ninguna causal que me impedía a mí participar, pero también ningún esfuerzo que yo hubiera hecho para imponer una presencia en la comisión que fue nominada. Cuando me enteré de la nominación, regresando de un viaje al extranjero, recibí el comunicado, la información de la comisión del Congreso, de la comisión conformada por el Congreso, y este comunicado colocaba un orden en la lista. Este orden en la lista establecía en primer lugar mi nombre, y mi nombre no era el primero en orden alfabético, ni dentro de Gana Perú, ni dentro de los diferentes partidos. En la experiencia que yo tengo en el Congreso, esto es un indicador, como lo indica este volumen de comisiones investigadoras, de que las comisiones investigadoras son conformadas en función del orden en el que aparecen sus miembros, ¿no? Por ejemplo, esta es la comisión investigadora sobre el caso del sobrebomba que le quitó un brazo a Augusto Zúñiga Paz. La comisión investigadora está integrada, y así me lo comunica el primer secretario y el segundo secretario del Senado, por un grupo de miembros. Y como puedes ver aquí, el primer nombre es el de Javier Díaz Canseco, que no indica que es necesariamente el primer apellido, porque también está Roger Cáceres, ¿no es cierto? Y está Eulogio Cárdenas. La C viene antes de la D. Y por lo tanto, el orden en la lista es el indicador de la presidencia. Todo el resto de comisiones que hay aquí dicen exactamente lo mismo, con dos excepciones. La comisión que investigó, las 5 comisiones que investigaron al expresidente Fujimori, los hechos de corrupción, y la comisión que investigó a el presidente Toledo, nombrada por el anterior Congreso en el que yo no estuve. Esas dos mociones dicen claramente que el Pleno no solamente eligió la comisión, sino, como pueden ver aquí, esta es la comisión que yo presidí sobre delitos económicos y financieros, no solamente está mi nombre en primer lugar, sino dice Javier Díaz Canseco Cisneros, quien la presidirá. Esto mismo ocurre en las comisiones que presiden Mulder, Townsend, Alvarado Dodero, del periodo de Fujimori. Y luego ocurre cuando se nombra la comisión Herrera, que agrupa lo que quedaba pendiente de las 5 comisiones para continuar esa investigación. Y luego ocurre cuando en el Congreso pasado eligen la comisión investigadora de Toledo, que también nombran expresamente al presidente, un señor Serna, ¿no es cierto?, quien la presidirá, dice la resolución. Entonces, cuando yo recibo el oficio de Oficialía Mayor y mi nombre aparece en primer lugar, yo me dirijo al oficial mayor y le digo si estoy interpretando correctamente que yo encabezo la comisión. Y ella me dice que sí. Entonces, al rato me llama y me dice que también hay una forma de elección en la comisión misma, por acuerdo político de los partidos.
y que mejor consulte con el presidente. Entonces yo, el día que hay sesión, me acerco a la mesa directiva del Pleno del Congreso y hablo con el presidente, con Daniel Aguatars, y le digo, ¿cómo ha quedado esta decisión? Y él me dice, hay un acuerdo político de que tú vas a presidir. Entonces eso está claro, le digo, porque tú has emitido una opinión pública en medios distintos. Me dice sí. Yo cometo el error de no precisar quién había tomado el acuerdo. No sabía si era la Junta de Portavoces, si el Consejo Directivo o si era un acuerdo entre los dos partidos o dos agrupaciones que conforman la mayoría del Congreso. Luego voy a entender que fue un acuerdo entre los dos, entre las dos agrupaciones, entre Gana Perú y el grupo de Perú Posible, Acción Popular y Somos Perú. Y a mí me confunde esto porque cuando lo declaro, entonces aparece como que yo me estoy autoproponiendo como presidente o autonombrando o imponiéndome como presidente. Aclaro que hay una costumbre, pero de inmediato procedo, como lo revelan oficios como este, del día 25, entregado el 27, como este, del día 28, ¿no es cierto?, de octubre, o como este, de el día 4 de noviembre, por los cuales yo, con toda nitidez, le pido al presidente, como dice aquí, ¿no es cierto?, es de precisar que de acuerdo a la práctica parlamentaria, ¿no?, las comisiones que investigaron presuntos actos de corrupción de los regímenes anteriores, al momento de elegir su composición, hacían el mismo acto la designación de su presidente. Y le pido que dé cuenta al Pleno y que se proceda a nominar al presidente. ¿No es cierto? Expresamente, los 130 parlamentarios voten. ¿Por qué? Porque la comisión requería estabilidad. La comisión no puede estar sujeta a los vaivenes de 7 integrantes, sino tener una dirección clara. La importancia de una comisión investigadora y de quien la preside es que quien la preside define la propuesta de plan de trabajo, toma al equipo técnico que va a trabajar en el tema y le impone al proceso una dinámica, una forma de caminar, ¿no es cierto? Y esa dinámica, esa forma de caminar, ese estilo, lo define también el accionar del presidente, por supuesto con el resto de miembros de la comisión, pero la presidencia es clave en la decisión. En el Congreso del Perú, ninguna comisión elige a su presidente por voto de la comisión realmente. Todo voto de comisión está previamente pactado entre los partidos. Y por eso, ustedes encontrarán, si revisan las actas, que las directivas son elegidas en forma unánime. ¿Correcto? Unánime. ¿Por qué? Porque ya hay un pacto, entonces ya se sabe que este va a ser el presidente de esta comisión, el otro va a ser el vicepresidente y ella va a ser la secretaria, que en esta otra comisión ella va a ser la presidenta, el otro va a ser el vicepresidente y el demás aquí va a ser el secretario. Está pactado políticamente. ¿Correcto? Entonces, no es cierto que los miembros de la comisión eligen libremente. Los miembros de la comisión eligen sobre la base de pactos políticos. Y a mí me había transmitido el presidente que había uno. Pero yo prefiero la transparencia. Y frente al tema, planteé esta transparencia. ¿Qué ha ocurrido? Se inició una campaña, evidentemente promovida por el fujimorismo, dirigida a desestabilizar, en función de su alianza con el APRA, a la comisión investigadora del caso García, porque han gobernado, han cogobernado, ¿no es cierto? Y como han cogobernado, tienen un pacto de impunidad. Y ese pacto de impunidad se expresó en una campaña dirigida a desprestigiar a la comisión desde el principio y a cuestionar su composición, mi presencia o mi presidencia en este terreno. Yo soy de los 130 parlamentarios el que está vetado para investigar al señor Fujimori, al señor García, aunque yo no había presentado ni la moción, ni había estado en la votación, estoy vetado.
porque yo he adelantado opinión. O sea, en el Perú, en las elecciones del 2011, nadie ha opinado sobre García. Todos los candidatos que están en el Congreso han estado mudos sobre García. No han tenido opinión ni a favor ni en contra. Todos han sido neutros, menos quien habla. ¿No es cierto? Así ha sido la campaña en el Perú, ¿no? Y los peruanos, por supuesto, no se han pronunciado tampoco sobre García, porque es una casualidad que tenga 4 parlamentarios y que haya entrado raspando el APRA del Congreso. Entonces, es obvio de que una cosa es una opinión política y otra cosa es cargos concretos formulados adelantando opinión sobre casos específicos de una persona. Entonces, ante esta campaña de que yo me había autoproclamado y este veto que proponen, yo planteo directa y abiertamente lo que les he mencionado, que el Pleno decida. Pero el Pleno resulta el día 3, si no me equivoco, o 4 de noviembre, 3 creo que es, jueves, termina colocando al sustituto del congresista Chejade, al congresista Pari, y no vota el tema de la presidencia. Entonces yo, claramente, frente a una situación en la que el fujimorismo estaba en esta campaña, el señor Lezcano se había sumado a la campaña de la autoproclamación y a decir que jamás en el Congreso, nunca, se ha elegido a los presidentes de las comisiones y que se elige al interior de la comisión, cuando él mismo votó el 2001 por las comisiones Fujimori, el 2002 por la comisión Herrera y el 2011 por la comisión Toledo, donde eligió al presidente, el señor Lezcano decidió sumarse a la campaña, ¿no es cierto?, de desprestigio en este terreno. En una actitud para mí sorprendente, porque yo con el señor Lezcano he tenido una relación bastante fluida en este terreno y me he encontrado con una circunstancia en la cual la situación era muy distinta a lo que él describe ahora. Entonces, en estas circunstancias, yo me doy cuenta que lo que tengo al frente es una comisión en la que tengo 2 elementos del fujimorismo, uno del partido de PPK, que es el señor Wong, que viene del APRA, es un ex militante aprista, y un señor que supone que es parte de una alianza con Gana Perú, que está haciendo campaña en contra de Gana Perú y de la imposición que Gana Perú pretende hacer, desobedeciendo inclusive, conforme ha quedado claro, a su propia bancada, porque su propia bancada ha emitido un comunicado diciendo que ellos tienen el acuerdo de votar por la presidencia de Gana Perú, y la señora Monte, que es la vocera de esa bancada y de esa alianza, había hecho pública esa declaración, y me lo había hecho saber el señor Víctor Andrés García Belaunde también con anticipación. Entonces, eso generaba una gran inestabilidad, y yo no podía poner en riesgo una tarea tan importante como esta, con una inestabilidad de ese estilo, y hacerle juego a un manejo de ese tipo. Y eso me motivó a decir, yo no tengo ningún apego a cargo de ningún tipo, y si no hay decisión del Pleno en este terreno, yo renuncio, pero eso no implica que yo dejo de investigar o dejo de hacer seguimiento a las cosas. Yo tengo una gran cantidad de información acumulada y por supuesto que la voy a usar, y lo haré directamente, vía mecanismos de acusaciones constitucionales directamente dirigidas, y por supuesto que apoyaré al miembro de Gana Perú que sea elegido presidente, que yo espero sea Sergio Tejada, que me parece de los que tenemos hoy, todavía no se ha presentado el suplente mío, un joven que tiene clara disposición, tiene independencia y criterio, tiene formación como para hacerlo, y yo tengo toda la disposición de transmitirle las propuestas, visiones, técnicas y gente de equipo que tenga bien requerir o necesitar o tratar de ayudarlo a que lleve adelante esta investigación.
para ir cerrando, tu trabajo en comisiones investigadoras ha sido, digamos, contundente. Has estado en la Comisión de Delitos Económicos, pero también en el 85-90. ¿Podrías un poquito hablarnos de esas? Yo he tenido a mi cargo 7 comisiones investigadoras. No ha sido rechazado el informe de ninguna de ellas. He tenido una comisión hace muchísimos años que investigó el tema del narcotráfico y sus vínculos. Tuve a mi cargo la comisión investigadora del espionaje telefónico, que identificó que había espionaje telefónico y sacó al jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, Edwin Cucharita Díaz, de la cabeza del CIN. He tenido a mi cargo la comisión investigadora del mal uso del dólar MUC, que denunció a 3 ministros del gobierno aprista, de Alan García el primero, uno terminó preso, denunció a Fawcett y al señor Zanatti por pedir dólares MUC que no utilizaba, hizo varias otras denuncias de mal manejo de este dólar MUC durante el gobierno de Alan García. Presidí la comisión investigadora del tema de los atentados producidos con sobres bomba y avanzamos con limitaciones hasta donde se pudo. He presidido comisiones investigadoras de violación de derechos humanos, como la matanza de 2 personas en Chumbivilcas y otros en San Pedro de Cachi. He participado en la comisión investigadora de Callada, he participado en la investigación de Ajomarca y fui el que interrogó al entonces subteniente Telmo Hurtado, que dijo que los niños a partir de 2 años eran peligrosos y que las mujeres eran las más sanguinarias y que por eso había tomado la decisión de eliminarlos en Ajomarca, donde fueron decenas los muertos. He presidido la comisión investigadora de Fujimori en delitos económicos y financieros. 150 personas fueron a la cárcel, 1.500 fueron procesados y estos fueron parte de los elementos que contribuyeron a lograr la recuperación de parte del dinero junto con el sistema anticorrupción. Y tuve a mi cargo la vicepresidencia y el área económica y financiera de la Comisión Herrera, que consolidó las investigaciones anteriores y que presentó acusaciones, entre ellas la acusación contra el señor Mantilla, por haber recibido $2 millones provenientes de Israel a una cuenta norteamericana que luego trasvasó hacia el Perú y que él declaró había utilizado en el partido aprista, ¿no? El señor Mantilla también fue preso por eso. Entonces, esos son los resultados de las investigaciones concretas, aparte de comisiones en las que he participado sin ser presidente en este campo. Tengo alguna experiencia, pero si esto no se consideraba adecuado usarlo en estas circunstancias, yo no tengo apego a ninguna función o cargo. En este momento no desempeño ninguna presidencia, vicepresidencia o secretaría de comisión alguna del Congreso, ¿no es cierto? Y puedo continuar haciendo mi trabajo igualmente de mi escaño. Lo último, Javier, ¿qué investigaciones crees que, digamos, en delitos económicos se deben hacer en este tema, por ejemplo, de los pagos a la SUNAT, ¿no? Dicen que es legal pagar a la SUNAT, que te acote la SUNAT, o sea, digamos, dicen que es legal denunciar al Estado cuando pagan, me refiero a Telefónica, pero todas las empresas en general. ¿Por qué es legal todo lo que están diciendo y no pagar impuestos no se ve mal, digamos? ¿Tienes estudios de abogados que acompañan esto? Esto es muy curioso, ¿no? Porque cuando el Estado acota a través de la SUNAT y la segunda instancia tributaria es el Tribunal Fiscal. Ahí se cumplen las 2 instancias. La primera es la SUNAT misma y la segunda instancia es el Tribunal Fiscal al que uno puede apelar. Apelado esto, se acabó el procedimiento tributario. El Estado, cuando pierde ante el Tribunal Fiscal, no lleva el caso a la Corte, ¿no es cierto? Normalmente. En este caso, el de Telefónica se ha llevado el caso a la Corte por Telefónica, ¿no es cierto? Porque Telefónica perdió en el Tribunal Fiscal, el Tribunal Fiscal ordenó que se produzca un pago, ¿no? Y este pago ha ido acumulándose por intereses. Esta es una
clara forma de alargar el pago y de finalmente no pagar, porque todos sabemos que el Poder Judicial está fuertemente influido por el poder económico y por el poder político. Entonces, llevar las cosas al Poder Judicial es la posibilidad de conseguirse determinados personajes que no administran justicia, sino que administran sus propios intereses a partir de lo que una de las partes puede darle, ¿no? Y sabemos que hay corrupción en el sistema. Entonces, a mí me parece que es una operación que administrativamente está terminada, el Estado debiera cobrar, y si la empresa quiere apelar ante el Poder Judicial, puede apelar ante el Poder Judicial, pero el Estado no tiene por qué no cobrar en este terreno. Y me parece muy bien que el gobierno haya decidido que no discute ninguna renovación con Telefónica hasta que no pague. Y me parecería mejor que el gobierno diga que las licencias que tiene Telefónica serán subastadas y licitadas a ver cuál es la mejor oferta que tiene el país. Porque los pagos que tenemos que hacer los peruanos por consumo telefónico son realmente abusivos, ¿no es cierto? Y porque la calidad del servicio es mala. Cada vez que ha habido terremotos se ha caído el servicio, ¿no es cierto? Hay numerosos casos de sobrecarga, ¿no?, del servicio, y lo que nos ofrecen en Internet nunca tiene lo que ofrecen. O sea, nunca dan el ancho de banda que dicen que nos están vendiendo, ¿no? Entonces yo creo que lo mejor sería para el Perú licitar esta situación, y por supuesto yo creo que hay que investigar la forma como han operado estos mecanismos donde hay graves irregularidades en el pago de tributos. El Estado tiene miles de millones de soles en deudas tributarias, pero gran parte de esas empresas ya liquidaron sus negocios en el Perú y se fueron o cambiaron de nombre. Y con solo cambiar de nombre dejan de pagar el impuesto que adeudan. Entonces esto tiene que ser encarado por un nuevo enfoque de la SUNAT, que yo espero que la señora Quispe lo imponga con toda firmeza y con toda claridad. Perfecto.